lo habíamos anticipado, Esteban Lafuente, periodista del Diario de la Nación, subeditor de la sección de Economías, un especialista para que nos explique qué es lo que está sucediendo con el dólar en esta jornada y en este país tan atípico, bimonetario, como dijo Cristina Kirchner. Esteban, buenas tardes, un gusto tenerte acá en 14 bis. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, bien. Diego Zucalesca te manda saludos, no está hoy presente, pero seguramente nos estará escuchando. Le dije que vos seguramente eras la persona indicada para echar un poco de claridad a todas estas vertientes que tenemos sobre el dólar y sobre todo saber si es que hay reservas y hacia dónde vamos, ¿no? Así que tengo entendido que hoy el dólar, el paralelo en el mercado informal, está cerrando con una nueva baja y que después del pico de 195 está cerrando a 170. Entonces, ¿a qué se debe este retroceso? Y hay una baja, como vos decías, el dólar blue después de esta suba que llegara a casi 195 y todos enseguida miraban que iba a llegar a 200, está teniendo una baja. Se combinaron varios factores. Esto se mueve mucho por expectativas y se va retroalimentando muy fácil. Y además hay un dato que hay que aclarar, es que todos estos mercados paralelos del dólar son mercados muy chicos en términos de volumen. Entonces cualquier movimiento con pocos fondos hablamos de millones de dólares, pero que son apenas un 10-15% de lo que se mueve en el mercado oficial. Entonces cualquier movimiento con poco dinero de estos fondos, cualquier demanda, hace que suba o baje el precio. Y eso es lo que venía pasando en las semanas anteriores, donde el pánico y las expectativas de mayores devaluaciones hacían que la cotización subiera muy rápidamente. El gobierno activó un conjunto de medidas, algunas con algunas intervenciones informales en estos mercados, en el paralelo, sobre todo en los financieros, con otras medidas como una licitación de deuda bastante importante, que fueron 129.000 millones de pesos, con un bono atado al dólar. ¿Qué es esto? Que es un bono que se permitió, que se recibió en pesos y que se va a pagar en pesos, pero que sigue la cotización del dólar, y fue una alternativa desde el Tesoro, de Martín Guzmán, de tratar de convencer a quienes tienen pesos de que no vayan a comprar dólares paralelos, porque... ¿Y atado a qué dólar? ¿Al valor ¿Perdón? de qué dólar? ¿Al valor de qué dólar está atado ese bono? Al valor del dólar oficial. De esa forma, lo que está queriendo comprometerse Guzmán es absorber el riesgo cambiario y decirle al ahorrista: comprame este bono, confía en mí que yo te voy a pagar en pesos cuando este bono venza, que es en abril de 2022, pero el tipo de cambio oficial. Entonces lo que se busca de esta forma es que no haya tanta presión sobre el dólar paralelo de personas que tienen pesos y que lo que quieren hacer es salir de esas posiciones en pesos y cubrirse una devaluación yendo directamente al dólar blue. Eso es lo que estaba haciendo, entre otros factores, que la cotización subiera. Otro tema que también comentan los que operan en el mercado informal, en las cuevas y los arbolitos, son que estamos a fin de mes, los pesos no abundan en las billeteras de los argentinos, y que eso también estuvo haciendo en estas últimas jornadas que la cotización cayera. Por eso es que hay que seguir de cerca qué pasa la semana que viene, cuando el pago de salarios y cuando de nuevo todos los trabajadores tengan sus haberes cobrados, para ver no solo qué pasa con la compra del dólar oficial de aquellos pocos que pueden seguir comprándolo, sino también con la cotización del dólar blue. ¿A qué le atribuís vos tanto misterio con las reservas, ¿no? Porque se viene hablando que hay una sangría de las reservas. ¿Cuánto dinero finalmente hay y por qué tanto misterio al respecto? Hablamos de misterio en realidad porque las reservas están en baja, y esto tiene que ver con varias cuestiones, pero si vos mirás lo que es la evolución de las reservas, estaba mirando acá justo el dato, el primer día hábil de este año estaban en 44.840 millones y esta semana perforaron los 40.000 millones. O sea que es un dato que las reservas están en baja, que el Banco Central viene vendiendo reservas. De hecho, cuando mirás la cuenta, desde que endurecieron el cepo a mediados de septiembre, el Banco Central vendió casi 1.500 millones de dólares de las reservas. Solo en octubre son más de 1.000 millones. Esto, por un lado, lo que está mostrando es que las medidas que se tomaron fueron por la desesperación de que el Banco Central ve que las reservas se venden y en algún momento se acaban, y que tampoco tuvieron tanto éxito a la hora de frenar esa salida de reservas. Por eso es que hay tanta preocupación en el mercado, y podemos analizar un poco, si querés, qué es lo que está dentro de estos alrededor de 40.000 millones que hay en el Banco Central, porque no todo es reservas, y ahí está la discusión en cuanto a cuánto de ese monto puede el Banco Central usar para
mantener el tipo de cambio y, como dijo Guzmán el otro día, las herramientas para mantener la política cambiaria. A ver, es decir, vos me vas a contar ahora cómo se componen esos 40.000 que están en las reservas. Exacto, porque eso es lo que se llaman las reservas brutas, que es el total, y es que el gobierno, Guzmán, Pese, el presidente siempre afirman de que hay un nivel de reservas contundente, pero lo cierto es que dentro de esas 39.900 millones de dólares de las reservas brutas, hay que restarle algunas otras cuestiones que no son de fácil acceso o que directamente no son del Banco Central. Por ejemplo, dentro de ese monto están los 11.500 millones de dólares que son encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas. Esto es, los bancos reciben depósitos en dólares de sus clientes y por regulación del Banco Central tienen que depositar una gran parte de esos fondos en el Banco Central. El tema es que lo que estamos viendo hace varios meses es que por una cuestión de desconfianza en el sistema, por dudas de los ahorristas y por todo lo que caracteriza casi la historia de las últimas décadas en Argentina, los depósitos en dólares están cayendo y ese es uno de los factores que hace que las reservas bajen. Es lo que se dice habitualmente con el dinero que los ahorristas y los argentinos tienen en el colchón. Bueno, es esto, gente que no quiere tener sus dólares en el banco y los va a buscar y los lleva a su casa, a una casa de seguridad o algún otro destino. Bueno, a ver, hago un pequeño paréntesis que es un poco en la introducción cuando habíamos presentado que ibas a estar explicándonos vos de esto. Se trata de eso, a ver, en la lectura de los temas económicos, Esteban aporta un poco de nervio y de claridad a estos números. O sea, las reservas están bajando porque el argentino está priorizando tener la plata en el colchón y no hacer estos depósitos, no meter estos dólares en el sistema, sino prefiere tenerlos en su casa. ¿Es así? Claro, eso en realidad no es nuevo, sino que es algo de, como te decía, las últimas décadas. Un dato solamente del INDEC, un dato oficial, pero que es muy elocuente. El INDEC estimó que en el segundo trimestre de este año los argentinos tienen fuera del sistema financiero local, pero declarado, montos en blancos declarados, más de 213.000 millones de dólares. Es decir, un monto que multiplica casi por 5 las reservas del Banco Central, y lo que te está mostrando es la desconfianza de los argentinos, que muestra que el ahorro, ¿viste? Cuando siempre se habla, Nico, de que, cuesta ahorrar porque no... Bueno, el ahorro de los argentinos estamos hablando de 213.000 millones de dólares declarados. El tema es que eso complica, al no estar dentro del sistema financiero, se genera esta aparente escasez de dólares, que eso que también complica que no haya crédito para la inversión, y eso termina siendo un círculo vicioso negativo para la economía. Pero quiero decir, esto que vemos del desarme de depósitos en dólares como una cuestión de coyuntura hoy, en realidad es una tendencia que viene replicándose y que cruza todos los gobiernos de diferentes signos políticos. ¿Qué otro país de la región es tan apegado al dólar, así bimonetario, como dijo Cristina? El caso más claro en cuanto a lo bimonetario termina siendo Ecuador, que en realidad no es un país bimonetario, sino que se dolarizó de hecho, y usa el dólar como moneda de curso legal, y que tiene un montón de condicionamientos y otras consecuencias que la Argentina hoy no está en condiciones de analizarlo, más allá de que se plantea como opción adoptar el dólar como moneda para las operaciones cotidianas. No está pasando en la Argentina. El problema es que la inflación termina erosionando la confianza en el peso, que lo usamos a diario para hacer transacciones, pero como pierde su poder adquisitivo, su valor por la inflación día a día y mes a mes, no termina siendo un instrumento para el cual se hagan operaciones de grandes volúmenes como las propiedades o como instrumento de ahorro. Por eso es que los argentinos, ni bien pueden, buscan refugiarse en el dólar como forma de ahorro. No es una cuestión como a veces se plantea como una cuestión cultural del dólar, sino que tiene razones concretas, históricas, económicas de intentar preservar el valor de los ahorros. Ese es el motivo por el cual los argentinos hace décadas desconfían en el peso y buscan ahorrar en dólares, y por eso es que la demanda sube. Ante cualquier episodio de incertidumbre o desconfianza o de expectativas de que el peso se va a seguir devaluando, como venía pasando en estas últimas semanas, es que crece la demanda, se restringe la compra del dólar oficial, que parece barato,
y entonces es que con muy poco movimiento de fondos sube fuerte el dólar blue, el contado con liqui o el dólar MEP, que son los otros paralelos que estábamos viendo que subían y que preocupaban después también al gobierno. A ver, en este contexto de pandemia, mucha gente posiblemente no se tome vacaciones y el dinero que solía destinar a irse de viaje lo tiene en mano, dispuesto a que. ¿En qué le recomendarías vos invertir? Y hay unas cuantas opciones dependiendo de la sofisticación y el conocimiento que tienen muchos usuarios. Lo que estaba pasando es que habíamos visto el dólar blue a 190, 195, ese es un valor que hoy nos parece carísimo, en aquel momento no, ahora el dólar blue está a 170 como vos comentabas y tal vez hace 2 meses nos parecía muy caro, 170, relativo. Lo que intenta hacer el gobierno muy de a poco, cuando vos mirás también los movimientos de la tasa de interés, es que el atractivo por invertir en pesos, en plazos fijos, por ejemplo, no pierda tanto con la inflación, por eso viene subiendo muy de a poquito la tasa de interés. Otro de los mecanismos de inversión con el cual el gobierno apuesta a que no haya tanta demanda de dólares es este bono que te decía, atado a la cotización del dólar oficial, que tuvo muchísima adhesión, no solo de organismos oficiales, sino también de muchos ahorristas minoristas que buscan de esa forma cubrirse ante una eventual devaluación, porque este bono está atado al dólar, como te decía, fueron más de 129 mil millones de pesos los que entraron en esta inversión, ese es un camino. Lo cierto es que también no hay muchas alternativas de inversión en el mediano plazo, porque la inflación sigue estando y sigue siendo un problema. Incluso en el presupuesto el gobierno estima va a ser un 29% el año que viene y los analistas económicos, bancos, consultoras, ya descreen de ese número y estiman que va a estar bastante por encima de ese valor. Esteban, también, iba justamente al presupuesto, porque se aprobó ayer y también prevé un crecimiento de la economía del 5%, un déficit fiscal del 4,5%, esto que vos marcabas de la inflación al 29%. ¿Es viable pensar tan a largo plazo la situación económica del país? Sí, a ver, hay dentro de esas variables hay algunas que cuando uno analiza con economistas, consultoras o mismo con los números de los organismos internacionales son más factibles que otros. El crecimiento de la economía que vos decías entre el 4 y el 5%, la mayoría de los analistas, siempre descontando que eventualmente hay una vacuna, que no hay una segunda ola como estamos viendo tal vez en Europa, porque tampoco el presupuesto no incluye, por ejemplo, gastos asociados a eventuales programas como el ATP o el IFE y la continuidad si hay pandemia. Eso puede darse porque venimos de un año que va a ser la peor caída económica, incluso por encima de lo que fue la caída del registrada en 2002. Entonces el crecimiento es posible más por una cuestión de rebote de lo malo que fue este año. El asunto del déficit sí aparece como una cuestión cumplible. De hecho, el presupuesto incluye el recorte en un montón de cuestiones, no solo, como te comentaba, en partidas para IFE o ATP, sino ajustes en gastos sociales, ajustes en la fórmula para las jubilaciones o la AUH, que terminan teniendo caídas en gastos reales, hay ajuste en el gasto, en gasto social, diferentes partidas donde también se estima que el gasto va a ser menor y que esa va a ser, junto con una suba en los impuestos, en algunos rubros puntuales, como desde el impuesto a los juegos de azar hasta el incremento de impuestos internos para los productos electrónicos, diferentes rubros donde el gobierno apuesta a tener, por un lado, más recaudación y por otro menos gasto para cumplir esta meta del déficit, que es, en algún punto, algo que, como se habla, el mercado le exigía para tratar de también desarmar estas expectativas de inflación, donde lo que estaba en juego también era cuánta necesidad de que el Banco Central imprima pesos para financiar el gasto iba a haber el año que viene. Este año fue enorme, más de 1,7 billones de pesos que el Banco Central imprimió para asistir al sector público, al Estado, a Martín Guzmán, en un contexto donde no había ahorro, el Estado ya era deficitario, tampoco había acceso a los mercados de deuda porque estábamos en una situación de default con la renegociación de la deuda en curso, y ese fue el único mecanismo que tuvo el gobierno para financiar el gasto creciente por la pandemia.
Lo que trata de plantear Guzmán en el presupuesto es un sendero donde le quiere decir a los agentes económicos, el mercado, las empresas y demás, no vamos a necesitar tanta impresión de pesos como fue este año, entonces de esa forma tratar de reducir las expectativas de mayor devaluación el año que viene. Hay que ver después finalmente qué es lo que termina ocurriendo. El número, como vos decías, tal vez más complejo en el presupuesto para cumplir es la inflación, porque plantea que en un contexto donde la economía eventualmente rebota después de la crisis de este año, donde se estima que va a haber suba de tarifas, porque Guzmán ya lo planteó, que el congelamiento no puede durar para siempre y que si se mantiene este congelamiento, el Estado termina teniendo más gasto en subsidios, que eso atenta contra su meta de déficit, de la cuarentena se desarma, donde va a empezar a haber puja distributiva de, vos lo sabés mejor que yo, de gremios salariales, sí, planteando recomposiciones salariales. Es difícil pensar que la inflación sea más baja que la de este año, donde tuviste una economía casi paralizada unos cuantos meses, todavía muchos sectores muy golpeados, y tal vez ese sí es el número más que más ruido hace en el presupuesto, que también tiene su correlato. No es algo novedoso en el planteo de los presupuestos, sobre todo en el kirchnerismo, de minimizarle, o sea, subestimar la inflación esperada para que la recaudación en el año en curso sea mayor y que esos fondos que ingresan al sector público puedan ser distribuidos discrecionalmente porque son ingresos extra no contemplados en el presupuesto. Clarísimo. Esteban, muchas gracias por haber estado acá en 14 bis. Un placer y, como dije, aportaste claridad en una economía alterada. Muchas gracias. Espero que haya sido así, Nico. Un gusto, como siempre. Te mando un abrazo. Esteban Lafuente, subeditor de la sección de Economía del Diario de la Nación, pasó por acá por 14 bis.